Vamos a cambiar de siglo. Como es de costumbre, cada vez que hay un cambio de siglo en el mundo cambia. Pero esta vez va a cambiar demasiado, diría yo mucho. Es un como traer a la que vamos a ir, siglo XVI. Y va a pasar algo en el mundo que va a cambiar al mundo. Va a cambiar de ahí en adelante muchas cosas en la religión, en el papado. Afecta al pueblo de Dios, desde luego, y afecta a la política de las naciones, todo. Mejor dicho, esto que va a suceder aquí, pues necesitamos aprender a los pies del Señor. Vamos a usar tres fuentes y en esas tres fuentes vamos como a ir armando la historia de Martín Lutero. Una de las historias más fascinantes porque es una historia muy fascinante. Y si tú la lees en el conflicto de los siglos, vas a encontrar que la hermana White la orienta más hacia la parte espiritual del carácter de Martín Lutero, de sus vivencias espirituales. Y si ves al hermano A.T. Jones, él se va a enfocar más en la doctrina de la justificación por la fe de Lutero. Y si vas al hermano historiador que hemos leído, Wilde, que es el que usa uno de los que usa la hermana White para armar el conflicto de los siglos, él da más detalles históricos. Entonces, el guión lo va a dar, el guión, la ruta, la va a dar el conflicto de los siglos, como bien el Señor lo ha dicho. Sin embargo, él ha tenido bien que usemos estas dos fuentes alternativas para ir construyendo la historia, ¿no? Porque es una historia eh, más compleja, más tremenda. Acá hay mucho que analizar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con la ayuda del Señor a iniciar entonces siglo XVI. Martín Lutero, la Reforma en Alemania. Aquí es donde van a ser la iglesia protestante, por así decirlo. Roma va a ser, mm, va a recibir un golpe, ¿ok? O así lo dicen los hermanos pioneros. Vamos a leer del libro primero de El Imperio Eclesiástico como introducción, ¿ok? Para saber un poquito el ambiente en el cual nos vamos a mover en el siglo XVI. Y vamos aquí entonces, Imperio Eclesiástico, página 708, párrafo 3. Habían pasado 100 años desde el martirio de Jas y Jerónimo. Dios había dado a esa mujer, Jezabel, espacio para arrepentirse de su fornicación, y no se arrepintió. En lugar de arrepentirse, siguió corriendo hacia las profundidades de la maldad, incluso la papal. Durante la generación que precedió a la reforma, esa corte de Roma había sido un escándalo por el nombre cristiano. Sus anales están llenos de traición, asesinato e incesto, e incluso sus miembros más respetables eran totalmente incapaces de ser ministros de la religión. Eran hombres como León X, hombres que, con la latinidad de la época de Augusto, habían adquirido su espíritu ateo y burlón, consideraban esos misterios cristianos de los que eran administradores, igual que el augur Cicerón y el alto pontífice César consideraban los libros civilinos y el pisoteo de las gallinas sagradas. Picoteo, sí, de las gallinas sagradas. Entre ellos hablaban de la encarnación, la Eucaristía y la Trinidad en el mismo tono en que Cota y Belleus hablaban del oráculo de Delfos o de la voz de Fauno en las montañas. Sus años se deslizaban en un suave sueño de voluptuosidad sensual e intelectual. Cocina selecta, vinos deliciosos, mujeres encantadoras, sabuesos, halcones, tonetos y romances burlescos en la dulce Toscana, tan licenciosos
como lo permitía un fino sentido de la gracia. Platos de la mano de Benvenuto, diseños de palacios de Miguel Ángel, frescos de Rafael, bustos, mosaicos y gemas recién desenterradas de entre las ruinas de antiguos templos y villas. Estas cosas eran el deleite, incluso el negocio serio de sus vidas. Macaulay. Ok, Macaulay. este es un... Bien, entonces, hermanos, espera un momentito, que es que creo que compartimos la pantalla y no se ve tan grande, entonces de pronto se les Sí, se ve dificulta. demasiado pequeño. Sí, ya me di cuenta, sí, disculpas. Entonces vamos ahora sí, ya lo cuadramos. Bien, creo que ahora sí se ve ya un poquito más grande. Ok, bueno, hermanos, ¿han pasado cuántos años ya desde el martirio de Haas y Jerónimo? 100. Dice el hermano A.T. Jones en el Imperio Eclesiástico que aquí ya viene otra generación. Es otra generación de papas. Y él trae acá, él inicia este capítulo en su libro con esta descripción de Jezabel. Esa mujer Jezabel, ¿no? El papado, que Dios le dio espacio, Jesús le dio espacio para arrepentirse de su fornicación y no se arrepintió. Este es el mensaje que hemos estado leyendo desde hace ya varios meses, del mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Ok? Donde dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, el Señor le dio tiempo a la iglesia católica, ¿sí? Como iglesia, como a los papas, todos. O sea, el Señor murió por todos nosotros. Le ha dado tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y entonces aquí viene la sentencia del Señor, la voy a postrar en cama. Ahí no dice que la va a destruir, porque Roma va hasta el final. Pero sí la va a postrar en cama, o sea, va a tener golpes, ¿ok? Va a tener golpes. Y no solo a ella, sino a los que cometen adulterio con ella por amor al poder, a la ganancia y todo esto. Si no se arrepienten, ¿no? Acá está él, como toda profecía es condicional. Si no se arrepienten de las obras de ella, ¿ok? Y a los hijos los iba a matar con pestilencia. Y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Entonces, acá está hablando el hermano Jones que el Señor le ha dado tiempo, desde Haas y Jerónimo. Y entonces dice acá que lo que vamos a ver ahora, el Papa León X, por ejemplo, estos hombres ya son de otro calibre. O sea, eso es otro nivel de maldad. Ya vamos a ir bien. Estos papas ya, eso como otra generación, es como, ¿sí? Él está hablando de que ellos van a ser como los césares de la antigüedad, que eran totalmente desviados, corruptos. O sea, aquí se va a evidenciar eso, pero ya es otro nivel más arriba, más alto, digámoslo así, o más bajo, diría yo, de maldad, de degradación. ¿Ok? Vamos a ver que esos papas, al igual que los césares, van a ser ateos, como lo dice acá, y burlones. En el sentido de que ellos saben que Dios existe, sí, ellos conocen a Dios, conocen además la verdadera doctrina, pero voluntariamente se han unido con Satanás, voluntariamente. O sea, ellos saben lo que están haciendo, ¿ok? Entonces es otro nivel de maldad porque ya le van a entregar la voluntad al enemigo y va a hacer con ellos lo que quiera. A ellos, esta es una época, como lo dice acá, de voluptuosidad sensual e intelectual. Ese es el mundo de ese momento. Hay cocina selecta, vinos deliciosos, mujeres encantadoras, sabuesos, halcones, sonetos, romances. Es decir, esta Europa que vamos a ver desde el siglo XVI no es fea visualmente hablando, porque aquí ya las guerras van a mermar y realmente el mundo va a entrar a un periodo diferente. Va a mermar las guerras, ya los países están más definidos, sus fronteras están más definidas. A nivel político,
está más estable el asunto. ¿M? Entonces esto se va a convertir el siglo XVI, aquí es donde viene todo esto, Miguel Ángel, los palacios, Rafael y sus pinturas, los bustos, los mosaicos, todo este romanticismo que llama el mundo, ¿sí? Todo este arte, toda esta belleza que encanta los ojos, pero por dentro de esa belleza hay una degradación absoluta, ¿ok? Y este es el deleite, como lo dice acá, e incluso es el negocio serio de sus vidas, o sea, a eso se dedica, eso es lo que más les importa. Bien, entonces así inicia el hermano Jones. Vamos a leer otro parrafito del Imperio Eclesiástico. Dice, en los testimonios de Wycliffe, Mills, Matías de Llano, Hos y Jerónimo. Se dice Has. Has y Jerónimo, Dios había puesto de manifiesto mediante su palabra y la luz de su salvación la iniquidad esencial de la Iglesia Católica. Había dejado claro su completo antagonismo con la palabra de Dios y con el camino de salvación que ella profesaba no solo conocer, sino ser la exclusiva. La había llamado al arrepentimiento y a la conversión. Entonces le dio incluso 100 años de espacio para arrepentirse, pero ella no se arrepintió. Despreció todos sus consejos y no quiso aceptar su reprimenda. Por medio de sus fieles testigos, Dios había llamado a la reforma de la Iglesia para que por medio de ella pudiera realizar su gran obra de reforma del hombre. Pero la Iglesia no quiso ser reformada, sino que persistió en su propio camino. Y cuando esto se demostró hasta una plenitud infinita, entonces Dios comenzó. Debe comenzar de nuevo y sobre los fundamentos originales, su obra de reforma del hombre. Por eso es que la gran característica de la reforma en Alemania para el mundo y para todos los tiempos es la verdad fundamental y el omnipresente, la justificación por la fe. Bien. 100 años. Dice acá el hermano Jones, ellos interpretaban de que cuando el Señor dice, le he dado tiempo para arrepentirse, le dio 100 años. Así lo aplicaban ellos, ¿ok? 100 años desde dónde? Desde Juan Has y Jerónimo. Ahí empiezan a correr los 100 años. Es como interpretaban ellos esta parte, ¿sí? Entonces Dios le dio ese espacio para arrepentirse de 100 años, pero no se arrepintió. Entonces lo que va a pasar aquí es algo que nunca había pasado en siglos con la Iglesia Católica y con el mundo en general, ¿ok? Y así como el siglo XVI, perdón, el siglo XV, así como el siglo XV tenía que ver con Bohemia y todo estaba en Bohemia, ahora nos vamos a mover a Alemania. Todo va a tener que ver con Alemania. ¿Ok? ¿Y cuál es ese mensaje? De nuevo, la justificación por la fe. Y el hermano John lo pone en mayúsculas, porque sabemos que el hermano John fue llamado a predicar este mensaje de la justificación por la fe. Desde luego, entonces él va a contar la historia de Lutero bajo este enfoque. ¿Sí? Ese es su enfoque que el Señor le puso en su corazón. Entonces, interesante que el mundo aquí va, o sea, no es un mensaje nuevo, que la justificación por la fe está desde cuando Adán cayó en pecado. Y hoy en día nosotros tanto que la necesitamos, pero todavía no la hemos vivido. Sí, necesitamos la justificación por la fe. Entonces, interesante lo que el Señor nos va a enseñar aquí a través de la vida de Lutero también. Entonces vamos a ver aspectos históricos, aspectos doctrinales, un poquito, hasta donde el Señor lo diga. Y bueno, ahora entonces vamos al conflicto de los siglos. O si alguien tiene algún comentario, bien. Siéntase en libertad. Hermana Carolina, ¿está por allí? Que nos ayude con la siguiente diapositiva. Listo, conflicto de los siglos. Allí capítulo 7, capítulo 8 e inclusive el 10, el 11 habla de Lutero. El Señor le pone en el corazón al hermano White pues hablar mucho de esta parte. Y ya vamos a saber por qué está trascendental, o sea, esta época de la historia. Hermana Carolina. Dice, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar
a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios, y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras. Fue Lutero, el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Y así empieza el capítulo 7 del conflicto de los siglos. Lutero nace en 1483 y muere en 1546. Dice el Señor que fue un medio, dice la hermana White, inspiración, que es por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Pues aquí lo deja consignado en su primer párrafo. Fue un instrumento de Dios, un medio que Dios va a usar. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre Martín Lutero y los demás? Pues cada uno va a ir pensando a medida que avancemos más en la historia, ¿no? ¿Por qué este hombre es tan publicitado, tan famoso? ¿Por qué a este sí le hacen propaganda y no le hicieron propaganda a Juan Haas, a tanta, ¿sí? Como le hicieron a Martín Lutero, a Wycliffe, a Matías de Hanover. Bueno, ahí lo iremos descubriendo con la ayuda del Señor, ¿sí? Pero fue un instrumento de Dios. Vamos a seguir entonces con cómo es la niñez. Primero vamos a ver algo de la niñez de Martín Lutero. Okay. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania, que con su oficio de minero ganara los medios necesarios para educar al niño. Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los siglos. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa construyeron la escuela donde la infinita sabiduría preparara a Lutero. Constituyeron la escuela donde la infinita sabiduría preparara a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. Hans y Margaret. Esos son los papás de Lutero. Ok. Hans o Juan latinizado y Margaret o Margarita latinizada. Ok. Hans y Margaret. Lutero entonces nace en el 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania. Lutero nace en el día de San Martín de Tours, del santo San Martín. Por eso los papás le pusieron Martín. Bueno, otra curiosidad. ¿Por qué se llama Martín? Por el que nació en el día del santo San Martín de Tours. Su familia es católica, sus padres son católicos. Hans trabaja en las minas de cobre. Él es minero, trabajo muy duro y no muy bien remunerado hasta el sol de hoy. Entonces, ellos son de una familia muy pobre. Lo más que llegó a hacer este señor Hans es que lo eligieron concejal de su pueblo, el pueblo donde estaban ellos. No recuerdo el nombre del pueblo. Él fue elegido concejal y, bueno, llegó a tener un poquito más de comida, un poquito solamente. Pero en la niñez de Martín Lutero, pobreza, mucha necesidad. ¿Ok? Como lo dice acá la hermana White. Entonces, viene Lutero de una cuna pobre. ¿Ok? Una particularidad. Y su papá, como todos los papás, ya perfila al hijo como, ¿sí? Quieren perfilar al hijo sin preguntarle al Señor. Desde luego no estamos culpando al señor Hans Lutero, ¿no? Pero es una tendencia, ¿no? De los padres de querer, yo quiero que sea abogado, yo quiero que sea médico, yo quiero que no sé qué. No, hermanos, el plan de Dios, el padre debe preguntarle al Señor Jesús, ¿qué planes tienes para mi hijo? Para que usted como padre no sea piedra de tropiezo y más bien colabore en esa empresa de Dios para lograr el propósito
la vida de cada persona. Entonces, a veces ni los mismos padres saben qué propósito Dios tiene con ellos. Entonces, mucho menos pues se le va a pedir a los hijos. Pero bueno, el Señor aquí se va a encargar, ¿no? Y uno a través de la vida, el Señor le va a enseñar, claro, si uno quiere, le va a enseñar el Señor qué propósito tiene uno en la vida. ¿Ok? Bueno, nace este niño a esta familia humilde. Vamos a ver qué más sigue diciendo la hermana White. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Los padres no desperdiciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil, siendo siempre firmes y fieles en sus propósitos y obrando a impulsos de su sólido carácter. Eran a veces demasiado severos, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se habían equivocado en algunos respectos, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censura. Bueno, si le llama la atención a algo, por favor, de todos los que son padres, bien puede opinar. ¿Ok? Pues los padres sí tenían ese conocimiento de Dios, ¿no? Su, siempre pues dice que ahí ellos procuraban instruirlos en esos conocimientos y en la práctica de virtudes cristianas. Y ellos pues oraban al Señor que, que bueno, pues nunca de pronto no conocían o no sabían hasta que pudiera ellos pedirles por el futuro de sus hijos, pero siempre los encomendaban a Dios, ¿no? Tenían esa parte eh, Sí, mm, sí, el señor cristiana, ¿no? Hans. Sí. Sí, Entonces, pues eso hizo mella, como se dice, en alguno de sus hijos, por lo menos en Lutero, en lo que vamos a ver, ¿no? Pienso. sí, los hijos eran perdón, los padres eran temerosos de Dios. Mm. Y bonito esto, que el hijo, Lutero, chiquito, como niño, oía las oraciones que su padre dirigía al cielo. ¿Qué pedía Hans? Que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor. Y Importante eso, mire. sí, y otra cosa muy, muy bonita, que contribuyese un día a propagar la verdad. Eso me llama la atención, como si él supiera, de alguna forma, ¿sí? O el Señor le ponga esa cosita en el corazón para orar por su hijo, por ese propósito, que contribuyese un día a propagar la verdad. Hay que decir que el señor Hans Lutero, él sabía acerca de, o sea, era consciente de la corrupción de la iglesia. Él odiaba los monasterios en el sentido de que sabía que eso era una perdición para sus hijos. Sabía que los monasterios era una tumba para un joven o un convento para una mujer joven. Él, con todo y su pobreza, tenía libros. Él le gustaba leer y sus poquitos libros, pues, recordemos que en esa época eran más costosos los libros. Ya existía la imprenta, ya hay imprenta y ya son más asequibles, pero no es algo como para que una familia pobre pues se la pase comprando, ¿no? Sin embargo, el Señor como que hizo provisión para que ellos puedan tener sus libritos y el señor Hans al leer pues se da cuenta también de las corrupciones de la iglesia y su hijo Martín se crió en ese entorno, viendo a su padre leer, todas esas cosas. El padre pues en su escaso conocimiento le va dando sus primeras lecciones. Hay algo aquí, como dice la hermana Juárez, ella se centra mucho en el carácter, ¿no? Y esto nos sirve mucho. Los padres eran a veces demasiado severos. ¿Mm? Ahí, digamos, estaba su error. Y es que ahí uno va a entender por qué Martín Lutero hablaba a veces como tan fuerte, porque esa era
Uno a veces dice, no, es que él es así, o es su forma de ser. No, hermanos. Lo que nosotros somos tiene una explicación. Solo el Señor la conoce. Entonces, parte de esa forma de ser así impetuosa un poco, no sé cómo definirlo, como sí fuerte o brusca para hablar de Martín Lutero, se debía a este trato severo que él había recibido de niño. Porque uno de niño va albergando o va absorbiendo esos tratos rudos, en algunas veces crueles, y va haciendo un efecto en nuestro carácter. ¿Sí? Entonces, también es una forma para nosotros recordar también a nuestros padres, todas esas cosas. Y no es para que le echemos la culpa a ellos, sino para que pidamos perdón por ellos, que el Señor ponga eso en nuestro corazón. Y de ahí nosotros tengamos un punto de partida para hablar con el Señor estas cosas y que Él empiece a sanar esas heridas. ¿Ok? Porque esto crea resentimientos en un niño. El niño no se da cuenta. Los va acumulando ahí y nunca los cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo los expresa ese resentimiento? Siendo mal geniado, siendo vasto para hablar o un poco fuerte, ¿sí? Es por eso. Entonces, hermanos, aquí entonces, también es como una oportunidad para nosotros hacer revisión con el Señor Jesús a través de la historia de Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero tenía ese asunto, era a veces un poco fuerte para hablar, pero era esto. Y después de su encuentro con Cristo, ya uno le nota la dulzura, ¿sí? Le nota el cambio, es muy bonito eso. Bueno, él mismo reconoció, mire, para que él llegue a reconocer eso de esta forma, se necesita una intimidad con el Señor. Reconoció que se habían equivocado, y tal vez pidió perdón al Señor por ello. Pero aún así, dice acá, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censura. La disciplina es clave en un hijo. Tú puedes dañarle la vida a un hijo cuando le das de todo, cuando no le pones límite, cuando piensas que amar es darle todo lo que pida, y ahí uno daña a los hijos. En la escuela a la cual le enviarían en su tierna edad, Lutero fue tratado con áspera y hasta con dureza. Aspereza. Aspereza y hasta con dureza. Tanta era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento cantando en la puerta, de puerta en puerta y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Las ideas religiosas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo le llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con el temor en el sombrío porvenir y viendo en Dios a un juez inexorable y un cruel tirano más bien que un bondadoso Padre celestial. Pues parece que en la casa lo trataban bastante fuerte y a la escuela también, ¿no? Entonces ahí le fueron formando ese carácter fuerte y rudo. Sí, la escuela eso era con vara. Era lo normal en esa época. Un día recibió no sé cuántos azotes en un solo día el pobre Martín. Era una forma de ser muy insensible. Para que entendamos la época, ¿no, hermanos? Y dice acá, tanta era la pobreza de sus padres que Martín Lutero, cuando estaba en la escuela, en un pueblo cercano, dice, se vio obligado, dice acá, por algún tiempo a ganar su sustento cantando de puerta en puerta y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Eso es duro, hermanos. No sé quiénes han tenido la experiencia de aguantar hambre, pero eso es duro. ¿Okay? Levantarse un día y no tener nada que comer. Y él ahí tenía 14 añitos cuando él ingresa a la escuela. 14, 15, 16 años, le toca cantar de puerta en puerta, como dice ahí, con otros compañeritos,
A ver si alguien les daba algo de pan, algo para llenar sus barriguitas. Y le tocó padecer hambre con mucha frecuencia. Veamos un momento así bien, bien tremendo en ese ir de puerta en puerta, Martín Lutero. 15 añitos tiene en este momento. Vamos a leer ese momento difícil de él, pero también la misericordia del Señor. Un día Lutero recorría Eisenach, deteniéndose ante las viviendas más convenientes y esforzándose con un breve himno en atraer a los residentes hacia la amabilidad. El hambre le apremiaba, pero no se le abrió ninguna puerta ni se le tendió la mano. Estaba muy abatido. Se quedó pensando en su interior qué sería de él. No podía aguantar mucho más estas penurias. Debía abandonar sus estudios, volver a casa y trabajar con su padre en las minas. Fue en ese momento cuando la providencia le abrió un hogar. Mientras estaba absorto en estos melancólicos pensamientos, se abrió una puerta cerca de él y una voz le invitó a entrar. Se volvió para ver quién era el que le hablaba. Era Úrsula, la esposa de Konrad Cotta, un hombre de consideración entre los burgueses de Eisenach. Úrsula Cotta había visto antes al joven erudito. Acostumbraba a cantar en el coro de la iglesia los domingos. La dulzura de su voz la había impresionado. Había oído las duras palabras con las que se le había expulsado de otras puertas. Se apiadó de él y le hizo sentarse a su mesa. Y no solo calmó su hambre por el momento, sino que su marido, conquistado por el rostro abierto y la dulce disposición del muchacho, le hizo venir a vivir con ellos. Cuando uno ya está a punto de tirar la toalla, como dice, ¿no? Él dijo, no, ya no puedo más, tengo mucha hambre, yo me voy a ir a mi casa, voy a abandonar estudios, escuela, y no tiene sentido esto. Él está muy triste, hermanos. Es cuando el Señor está detrás de toda esa tristeza, todo ese sufrimiento, hermanos. Y a veces es necesario para nosotros. Él estaba formando a este instrumento que va a usar, y justo en ese momento cuando él tira la toalla, por así decirlo, como dicen en Colombia, ya desiste, ahí se abre una puerta. Mire, qué bonito. Y ahí está una señora Úrsula, al parecer como que no tiene hijos, no puede tener hijos. Son burgueses, los burgueses es como en la escala social, como después de todo el pueblo, un poquito más arriba están los burgueses, digámoslo así, es como la clase media de la época, podríamos decir. Y ella lo había fichado antes, lo había detallado en la iglesia cantando al joven Lutero. Cantaba muy bonito, al parecer. Ahí viene también ese talento que Dios le dio para la música. Recordemos que él compuso himnos, entre ellas Castillo Fuerte, nuestro Dios, compuesto por él mucho después. Entonces él tiene esa facultad de la música, y el Señor le pone gracia al corazón de esta mujer para que halle gracia a Lutero ante los ojos de esta mujer. Y lo invitó a la casa, le dio comidita, y también el Señor puso esa gracia en el esposo de ella para que el esposo accediera a que le hiciera venir a su casa a vivir con ellos mientras él estaba estudiando ahí. Y ahí tuvo un descanso Martín Lutero de esa vida tan dura, digamos. Él vive allí 2 años, entre los 15 o 16 años que él tiene, y estamos hablando del 1498 al año 1500, ¿sí? Cuando Martín Lutero está estudiando. ¿Ok? De aquí, Martín Lutero, ya él sale del colegio, después de que sale de esta casa, de esta mujer y este hombre que lo adoptan,
sí, por así decirlo. Entonces, él se va a la universidad. Ya Lutero tiene unos 18, 18 años. Él ingresa a la Universidad de Erfurt. Erfurt es un pueblo de Alemania. Ahí está una foto actual de Erfurt. Pero esa construcción es de esa época. Está la iglesia, está la Universidad de Erfurt. Entonces, a los 18 años, Lutero ingresa a la Universidad de Erfurt y estudia algo que en esa época se llamaba artes liberales. ¿Qué se ve en artes liberales? Gramática, retórica, filosofía, dialéctica, música, aritmética, geometría y astronomía. Todo eso vio. Lutero se volvió experto en la filosofía dialéctica, la de Aristóteles. ¿Okay? Él se volvió experto en eso y leyó mucho esa filosofía aristotélica. Pero aquí viene el momento en que tiene su primer encuentro, digámoslo así, con el Señor. Su primer encuentro con el Señor. Es allá en esa universidad, en la biblioteca de la Universidad de Erfurt. Y allí le va a pasar algo muy bonito. Un día, Hermana Ana Milena. mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro. Hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: ah, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este. Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. ¿Cómo le parece, hermana Milena, la experiencia de Lutero? Una cosa extraordinaria. Encontrarse uno con esa, es como que se encontró con una gema, con una joya, con algo muy preciado, ¿no? Sí. Que Como si, la tenían como escondida y él llegó al lugar correcto donde Dios le tenía que estuviera. a mí me impresiona que acá dice que hasta ignoraba que existiese la Biblia porque estaba tan vetada, tan prohibida, que él llegó a pensar que lo que leían en la misa, eso era lo único que era la Biblia. O sea, y esto es un momento tan solemne para él, encontrar la palabra de Dios allí escrita, un libro que en esa época era grande, los libros, ¿no? Gruesos, grandes. Allí está una pintura que hicieron de ese momento. Y ahí empieza él a encontrarse con el Señor. Por eso dice acá, los ángeles del cielo estaban a su lado. La hermana White, el Señor le fue mostrando cuando el Señor estuvo en los momentos de Martín Lutero. ¿Sí ven? Qué hermoso esto. Mientras él estaba ahí, eso fue propiciado por el Señor. Y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Esto no fue una casualidad, no, el Señor lo tenía previsto, ese encuentro. Él sabe cuándo mostrarnos las cosas, cuándo empezar a trabajar con nosotros. El Señor estuvo con Martín Lutero como ha estado con nosotros desde el vientre de nuestra madre, hermanos. Siempre ha estado ahí, siempre. Tenemos que hacer ese ejercicio de recordar nuestra vida para tener recuerdo de cuando el Señor estuvo con nosotros, que Él nos muestre además, porque nosotros a veces no somos conscientes en qué momento estuvo Jesús con nosotros. Es otra cosa bonita que les animo a hacer, en sus oraciones le pregunten, Señor, muéstrame en qué momentos de mi vida estuviste conmigo. Y Él le va a acordar a uno, va a llorar, le va a agradecer, lo va a alabar, hermanos. Eso es otro ejercicio muy bonito. Y bueno,
Ese fue el encuentro de Martín Lutero con las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Hay otra experiencia que tiene Martín Lutero. Particularmente no sé cómo definirla. A ver ustedes qué piensan, hermanos. Bueno, esta es una experiencia que vive Martín Lutero cuando va a visitar a sus padres en unas vacaciones de la universidad. Va y visita a sus papás y luego se devuelve para seguir estudiando. Y en ese viaje de vuelta él tiene una experiencia. Poco después visitó a sus padres en Mansfeld. Después, cuando regresaba a Erfurt y se encontraba cerca de la puerta de la ciudad, de repente unas nubes negras se cernieron sobre él y empezó a tronar y relampaguear de forma espantosa. Un rayo cayó a sus pies. Algunos relatos dicen que fue arrojado al suelo. El gran juez pensó, había descendido en esta nube y se quedó momentáneamente esperando la muerte. En su terror juró que si Dios lo perdonaba, dedicaría su vida a su servicio. Los relámpagos cesaron, los truenos pasaron, y Lutero, levantándose del suelo y siguiendo su camino con pasos solemnes, pronto entró en las puertas de Erfurt. El voto debe cumplirse. Servir a Dios era llevar la capucha de un monje. Así lo entendía la época, y así lo entendía también Lutero. Sí, se entiende. Él va llegando a Erfurt de nuevo después de haber visitado a sus padres y cuenta que un gran rayo cayó a sus pies, empezó a tronar, relampaguear. Algunos relatos dicen que lo tumbó al suelo y él sintió un terror grandísimo. Hizo un juramento, dice que si Dios lo perdonaba, que dedicaría su vida a su servicio. Y cuando hizo ese juramento, se fueron los relámpagos, pasaron los truenos, se levantó del suelo Lutero. Y esto lo marca él porque es por esto que él se vuelve monje. En sus planes no estaba hacerse monje, pero fue por este suceso. Analicémoslo un poquito. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Serán como modos que Dios utiliza para llamarlo a uno, como para llamarle, como para, sí, para llamar la atención y decir, bueno, aquí estoy y, y quiero que trabaje para mí, no sé. Pues De el eso se Señor quiere que trata de todos trabajemos pensar. para Él, pero a veces trabajamos es para el otro lado. Entonces nos hace como un alto. Y hermano, yo tengo una pregunta. ¿Ser Señora, monje era malo o era bueno? No sé. malísimo. ¿Recuerda usted que hemos estudiado que los monjes eran unos mendigos que no hacían nada? Y en esta época Sí, pero digamos en sí. el caso de Lutero, o sea, ¿era así lo mismo? ¿O él decidió ser monje pero llevando a Dios? O sea, no sé. Ujú. Hay una Es, cosa, es la época, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? sí, que ese fue el escenario en el que él se encontraba, ¿cierto? Ujú. Pues en ese momento, yo me imagino, ¿no? Pues el señor como tiene mil estrategias, seguramente sería ese el momento para tener como ese encuentro con un Dios real y de esa manera Dios permitió que, que él fuera conociéndole, pienso yo, ¿no? Ok, de eso se trata, de meditar en este asunto. Es trascendental esto porque esto lo lleva a tomar esa decisión de convertirse en monje. O sea, y que quería decir de pronto lo que preguntó la hermana Ana Milena. Claro, una cosa es ser monje para botar la vida y no hacer nada, pero otra cosa es llevando a Dios en su corazón, ¿no? El asunto es que en esa época, como dice acá, que este autor, pues claro, pone la parte social, histórica de ese momento, servir a Dios era volverse monje, o sea, eso era cuando uno decía, voy a dedicar mi vida a Dios, ya, monasterio. Esa era la mentalidad de la época. Entonces, Martín Lutero está ese deseo, pero hay algo que me llama la atención acá, que le provoca
terror. Y yo lanzo la pregunta, ¿es este terror de Dios? Sí, porque digamos, los israelitas Yo cuando se pienso fueron a encontrar con el Señor en el Monte Sinaí también tuvieron terror. Hermana Carolina, sigue, por favor. yo pienso que quizás de pronto fue una prueba que él pasó para dedicar su vida a Dios. Ok, O sea, de pronto Satanás lo quería matar y Dios no lo permitió y ya. puede haber sido el enemigo. Porque uno dice, en el Monte Sinaí también hubo rayos, truenos, los israelitas se asustaron, pero Moisés no. Sí, pues a mí me causa curiosidad esa palabra terror, ¿no? Lo que causó en él. Cuando en la palabra vemos el caso que estabas comentando del Sinaí, es un temor, como hablamos esta mañana, sí causa temblor, pero acá se habla de terror y eso, ese terror que a veces sentimos y pensamos que es del Señor, yo pienso que es más del enemigo. Y que con ese terror que Dios quisiera que se dedicara a su servicio, no, no es la respuesta que hay después de sentir un temor de Dios. Hay un proceso más de yo para al final decir, quiero dedicarme a tu servicio, Señor. Ok, ok. Él pensó en un Dios bravísimo acá, ¿no? Hermana, Elcira. Yo pienso que sí es de Dios, porque si viene el enemigo siempre viene destrucción. Y pienso que o sea, nosotros no hemos comprendido lo que es la santidad de Dios y lo puro que es. Y por eso, cuando Moisés también pidió ver su gloria, el Señor sabía que no podía mostrar toda su gloria. Y por eso Él le pasó por llamemos por un huequito, donde Él podía ver. Y también Moisés sintió mucho temor y terror. Es que no es fácil, pero ya el otro tipo de terror, llamémoslo temor, que te lleva a la destrucción, eso no viene de Dios. Aquí a la vez esto fue un instrumento para Dios, porque lo que se escondía detrás para Lutero, solo Dios sabía lo que estaban planeando y necesitaba de pronto dejar impregnado en Lutero su santidad y la condición de nosotros como pecadores. Okay. ¿Y por qué en su terror juró que si Dios lo perdonaba, ¿cierto? Entonces era porque él se sentía pecador, ¿cierto? Sí, señora, y él no, todavía ahí, él no tenía claro lo de la justificación por la fe, porque Exacto. como muchos, como nosotros, pues nacimos bajo un sistema en la conquista de América inquisidora. Entonces, a través de las obras y a través del martirio, del todo, o sea, es como, digamos, obras propias, pero pues ese era el comienzo de él, pero sí vio su Sí, santidad, sí la vio y es maravilloso. Pues porque la sí. santidad del Señor, inclusive uno ve que muchos agachan el rostro, no son capaces a través de la Biblia sostener el rostro en alto. No, y yo creo que cada uno de nosotros también en sus momentos, en su proceso de vida, hemos pasado por eso. En mi caso, cuando yo tuve el accidente con mis hijitos que estaban pequeños, a mí me dio terror, Dios mío, entonces yo cogí a mi hijo Jorge y yo lo primero que hice, yo le dije, Padre, Padre, perdona mis pecados, Señor, pero dámele la vida a mis hijos, no me los quites, ¿sí? Yo sentí como un terror porque, pues, dígame, ese accidente fue duro.
y los que más sufrieron fueron mis dos hijos y los otros dos niños de mis familiares que fallecieron. Entonces, para mí también, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Cira, que eso no fue un terror del enemigo, no, sino que ¿por qué dice ahí que en su terror juró que si Dios lo perdonaba, dedicaría su vida a su servicio? Entonces, tengo como el mismo pensamiento que dice el Cira. Ya que la hermana Lucy habla de su testimonio, Dios tiene tantas maneras de verdad de mostrarle a uno su gracia, su misericordia, ¿no? De muchas maneras. En el caso de la hermana Lucy fue ver ese accidente que Dios le guardó a sus hijos y le guardó su vida. Y Dios se manifiesta de muchas maneras, y yo no lo voy a hacer largo, pero yo también cuando tengo el encuentro con Jesús, a través yo no conocía la iglesia adventista, pero fue el primer sueño que Él me da, después de haber visto todos los videos de las carros, hermanos, yo terminé de verlo, y cuando Dios me da ese sueño, yo vuelvo en sí, y sé que su presencia estaba en ese lugar, y me dio tanto terror, porque hermanos, yo apenas estaba como Lutero llegando, y mi condición estaba grave. Yo estaba agonizando, y recuerdo que mi mamá estaba ahí al lado, y fue tal el terror y el miedo que me dio, que yo me le corrí, me le acerqué a mi mamá como asustada, y mi mamá dijo, ¿qué te pasa? Le dije, sé que tuve un sueño hermoso. Uy, le dije, pero me dio un miedo, le dije, el Señor está aquí. Hermano, por eso le digo que nosotros no entendemos nuestra condición. Cuando el Señor se presenta y uno alcanza, imagínense que ni siquiera vimos la gloria, yo ni vi la gloria, pero Dios permite que nosotros veamos en medio de muchas circunstancias su santidad, lo puro que es Él, y ahí uno comprende su naturaleza y su pecado en uno, y da terror. Eso mismo le pasó a Adán y a Eva, ¿no? Por eso se escondieron de Dios. Claro, ya habían caído cuando ellos tenían Ujú. contacto, y eso es lo que sucede el pecado. Esa es la separación natural. Qué bonito, hermanos. Gracias, hermana Elcira, gracias, hermanos. Yo no tenía claro esto, tampoco tuve suficiente tiempo para analizarlo, pero gracias, sí. Ya me quedó claro. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, y esto, claro, marca el momento de, de la vida de Lutero. Entonces, él acaba la universidad y se va a meter entonces al monasterio. Se vuelve de los monjes agustinos. Y aquí va a llegar el momento en que va a convertirse en monje. Hermana Paula, ayúdenos con este, por favor. Poco, el voto debe cumplirse. Servir a Dios era llevar la capucha de un monje. Así lo entendía la época y así lo entendía también Lutero. Para alguien tan apto para disfrutar de los placeres de la amistad, tan capaz de ganar los honores de la vida, más aún con esos honores casi ya alcanzados. Debía ser un terrible desgarro al arrancarse del mundo y entrar en un monasterio, una tumba viviente. Pero su voto era irrevocable. Cuanto mayor sea el sacrificio, mayor será el mérito. Debía apaciguar su conciencia y todavía no conocía el camino más excelente. Una vez más verá a sus amigos y entonces preparará una cena frugal. Reúne a sus conocidos, los agasaja con música, conversa con aparente alegría. Y ahora el banquete ha terminado y la fiesta se ha disuelto. El 17 de agosto de 1505, Lutero se dirige directamente al convento de los agustinos. Llama a la puerta, le abren y entra. Hizo como su despedida, ¿no? Sí, Porque en el convento iba a estar sin poder salir, ¿no? En esos monasterios es chao. es una cárcel, Sí, exacto. tal cual. Entonces, sí, hizo su despedida. A los amigos les dio un súper duro eso porque ya veían en él una persona que, con la forma que explicaba y todo esto,
Decía, no, pero se va a perder este talento, ¿sí? Tan así que los amigos hicieron 2 días huelga frente al convento. Se le pararon ahí a ver si Martín Lutero se asomaba o algo y desistía, pero no, resuelto él se metió. Bueno, se metió digámoslo así, dentro de esas cárceles la peor, la menos peor, sí, no me metió con los franciscanos y los dominicos, que era más terrible. Se metió con una de las primeras, de las más antiguas, que son de la famosa, ¿cómo se llama eso? La regla de San Agustín. Esos son los monjes agustinos que al sol de hoy todavía existen. Y también le dio muy duro al papá. ¿Se acuerdan que él quería que fuera abogado? Estudiara y todo esto? Entonces, cuando lo ve en el convento, al papá le da muy duro y pelea con Martín Lutero. Se disgustan los dos por eso. En una ocasión posterior, dice acá, al contarle a su padre la impresión que le había causado la tormenta y que era como si una voz del cielo le hubiera llamado a ser monje, ten cuidado, fue la respuesta de Hans Lutero. No sea que el diablo te haya impuesto una ilusión. ¿Sí? Porque también están las dudas, ¿no? ¿Qué tal que hubiera sido el enemigo? ¿Qué tal que? Sí, pero no, Martín Lutero estaba decidido. Bueno, al fin ellos dos se reconciliaron después. Y Tommy, y además en esa época, pues esa era la cultura, no había otra opción. Entonces yo, Dedicarse a Dios era eso, sí señora, ser sí, monje, sí. ser monje. No era, eso todo mundo lo entendía así, por eso el autor dice, dedicarse a Dios en esa época era volverse monje, o una monja en caso de las mujeres, eso era. Bien, entonces claro, el padre se chasquea porque dice, no, pero todo lo que yo hice pues para que él estudiara, sí, como todo papá, ¿no? Pero no ve más allá, el Señor tiene planes con eso. Bien. Y este claustro lo va a marcar a Martín Lutero de una forma impresionante, ¿sí? Este claustro. Conflicto de los siglos. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio, que mereciese la aprobación de Dios. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas, sufrió convulsiones y desmayos, de lo que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Ay, no. Y a los monjes lo encontraron desmayado en su celda. Y los monjes se asustaron. Los monjes en esa época no ayunaban, ellos ya no hacían estas cosas, ellos la pasaban era comiendo como desesperados y haciendo nada. Pero Martín Lutero fue con otro propósito, ¿no? ¿Sí? Poseer un corazón limpio, hermanos. Ese era su propósito. El problema era el método. ¿Sí? Nosotros no podemos, por más de que nos esforcemos, tener un corazón limpio. ¿Notan? Todos como que, cierta forma, el Espíritu Santo nos ha colocado ese deseo de recibir la aprobación de Dios, de tener un corazón limpio. Yo diría que el problema es el método y la intención que yo tenga de poseer un corazón limpio, ¿no? Entonces, esto lleva a Martín Lutero a un exceso impresionante, pero él no encuentra paz, no hay alivio en su corazón. ¿Ven? Pero Tommy, Ujú. algo que es bonito es el control que el Señor tenía y él sabía por lo que él iba a pasar, como decía ahorita Lucy, pues eso era lo que se conocía en ese momento, lo que era servir al Señor. Entonces el Señor sabía que literalmente todo estaba distorsionado donde él iba a ir, pero necesitaba que él llegara allá, o sea, el que estaba trabajando para llevarlo a esta condición era Satanás, pero Dios lo sabía y Dios lo permitió. Ok. Sí, y en su momento, otro aporte que venía de la vez pasada, o sea, de la otra diapositiva, es que
a veces nosotros hacemos votos y no nos damos cuenta. Y Lutero hizo un voto en la diapositiva pasada y Dios no se le olvida. Y Dios con ese voto iba a hacer cosas grandes con este hombre. ¿Y por qué lo digo? Por experiencia y porque cuando nosotros a veces hablamos y le decimos, sí, el Señor tal cosa, y está la verdad, el corazón honesto, el Señor nos usa para su servicio. Y sabiendo el Señor la corrupción que había en ese momento, dentro de todo lo espiritual, aún así le permitió que Lutero fuera. Pero por eso el Señor necesitaba hacer algo como un prodigio que marcara su vida, que viera la naturaleza de Cristo, que viera lo santo y lo puro que es Él, porque lo que venía y en adelante lo podría contaminar y perder. Interesante. En cuanto a esa diapositiva de que hacía muchos esfuerzos, estaba agobiado y no hallaba alivio, era tanto que me acuerdo que vi que se habla mucho de él, que él estaba por horas confesándose con otro colega, pues puede ser, no sé, un padre, pero pasaba horas. Una ocasión hablan siempre que 6 horas estuvo confesando pecados que ha cometido el día anterior. Su alma estaba súper agobiada y claro, él pensaba que pues al confesarse, pero por eso es que no hallaba paz. No sabía. Y yo quiero traer lo que yo dije ahorita referente a hoy. Los que no nacimos dentro de la iglesia adventista, pero un día le preguntamos al Señor cuál era su iglesia, cuál era su pueblo. Y como en mi caso yo sé que varios que no nacimos ahí, el Señor nos llevó a la iglesia adventista. Esa iglesia es perfecta. Esa iglesia hoy en día tiene muchos problemas. ¿Y desde cuánto hace? Pero el Señor en cada uno de nosotros tuvo que haber generado una impresión para guardarnos y conservarnos en la apostasía. Es increíble cómo en este ambiente el Señor Jesús, o sea, hace maravillas, ¿no? Que está en plena iglesia católica, en la más alta corrupción y en medio de esto, como trabaja con el corazón del hombre, es impresionante esto. Vamos entonces a entrar, porque él acá entra a desesperación y llega un personaje, ¿ok? Llega un personaje que le va a dar unas palabras que tal vez nunca había escuchado, ¿ok? Y es con ese personaje que la hermana Paola dice que él tardó 6 horas en confesar sus pecados. Vamos a conocer este personaje que llega, ¿ok? Entonces él está al borde de la desesperación. Sus mismos compañeros están asustados con él. Un día lo encontraron desmayado en su celda. No saben qué hacer con su compañero, ¿sí? Entonces aparece de un momento a otro ese personaje. Vamos a ver quién es ese personaje. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le deparó un amigo que le ayudó, el piadoso Staupitz. Le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y a acudir a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios, que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó. Así se expresaba este mensajero de la misericordia. Sus palabras hicieron honda impresión en el ánimo de Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergaba, pudo asirse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Ahí llegó Staupitz. Después de que, claro, Lutero tuvo una infancia muy dura, aguantó hambre, fue de puerta en puerta,
sus padres se excedieron a veces en lo duro que lo trataban. Y ahora en este convento, todo lo que pasa por querer tener ese corazón limpio delante del Señor. Pero viene Staupitz y le da un mensaje sencillo, pero que él nunca había escuchado. Es un mensaje, yo veo acá, mensaje de justificación por la fe, muy sencillo, este Staupitz. La hermana White dice, el piadoso Staupitz. Vamos a ver quién es él. Y llega en ese momento preciso, y él en esas palabras que el Señor pone en la boca de Staupitz encuentra misericordia. Misericordia. Bien. Y empieza él entonces a ver las cosas desde otro punto de vista. Y acá dice que pudo asirse de la verdad y la paz. Mire, lo que uno siempre busca, la paz reinó en su alma atormentada. Pasaba desde ahí en adelante, hizo amistad con Staupitz y él vio que Staupitz sí lo comprendía. Me llama la atención es que Staupitz, ¿de dónde aprendió esto? ¿Sí? Y él es un tipo de alto rango en la Iglesia Católica. Dicen los historiadores que él también tenía este mensaje, pero que por alguna razón no se volvió famoso, no sé, hermanos, pero él llega en ese momento, ¿no? Vamos a ver quién es Staupitz. Sí. Yo veo un paralelo también ahí con la hermana Helen White, ¿no? Ella también vivía muy atormentada, ¿no? Ah, sí, señora. Por lo mismo. Y también apareció un amigo pastor, fue el que le fue a hablar, ella lo habla en cartas, en estas cartas que estuvimos leyendo. El nombre, no me recuerdo el nombre ahorita, pero también le ayudó porque ella tenía este mismo problema. Y ese mismo problema está con nosotros, pues cuando no entendemos el mensaje, no es para nosotros la justificación para la fe, digamos, claro, en nuestra vida. Y no entendemos lo de la ley y los pactos. Sí. Y yo me acuerdo que fue primero cuando Miller escuchó por primera vez a Miller, ella le cambió el panorama y en el chasco ese pastor le ayudó también mucho. Es un pastor metodista Ujú. que le fue a hablar con ella y eso le ayudó mucho. El Señor Ella con trabajó con ella. Miller tuvo como un choque, ¿no? Y ella se fue a la casa como con ese choque, pero Dios no la dejó sola. Y es cuando le manda este pastor, esa historia me parece maravillosa, o sea, como el Señor lo alcanza a uno, ¿no? Tan lindo. Y en el momento justo. Tremendo. Bien, hermana Carolina, nos ayuda con la siguiente. Vamos a ver quién es Staupitz para conocer. Hermana White no entra en detalles quién es Staupitz, simplemente apareció ahí. Pero vamos a ver de historia del protestantismo quién era él. Dice, Staupitz era vicario general de los agustinianos de Alemania. Conocía el camino de la salvación, habiéndolo aprendido el estudio de Agustín y de la Biblia. Veía y reconocía los errores y vicios de la época y deploraba la devastación que estaban causando en la Iglesia. La pureza de su propia vida condenó las corrupciones que le rodeaban, pero le faltó valor para ser el reformador de la cristiandad. Sin embargo, Dios le honró haciéndole notablemente útil al nombre que estaba destinado a ser ese reformador. Johann von Staupitz. Él entonces era vicario de los agustinos. Vicario es el segundo después del prior, que llaman, que es como el general de la orden. Él es el segundo de toda Alemania. O sea, es un alto cargo. Dice ahí este historiador que él había aprendido la doctrina no de Haas, no de Wycliffe, sino de Agustín. Agustín es un personaje que vivió en la época de el siglo IV, para 300 y pico, Agustín de Hipona. Yo no lo he leído, no lo sé, pero según este historiador aprendió de ahí. Y él era consciente de los errores, la corrupción, todo lo que estaba pasando en la iglesia. Y dice acá que le faltó valor para ser ese reformador.
¿sí? Según lo que dice este historiador, hermano Wilde, de la iglesia presbiteriana. Staupitz es el que le regala una Biblia a Lutero. El monasterio le hace un regalo y le da una Biblia. ¿Okay? ¿Recuerdan que Lutero suspiraba por tener una Biblia cuando la vio por primera vez en la Universidad de Erfurt? Y acá el Señor se la da por medio de Staupitz. Pero Staupitz se mantuvo católico y el problema es que repudió la reforma después. No la aceptó. No sabemos ahí. Esa es una cosa extraña, no me explico. De pronto, Tommy, diría yo que al repudiarla es por quienes la habían armado. Ok. Pero como el Señor es el que tiene el control, a la final el Señor, tú sabes, Él conoce el fin desde el principio. Y era necesario para ese tiempo de oscuridad. Y con esto se evidencia que internamente, dentro del Vaticano y lo que es, y digamos, la nobleza, llamemos que eran los que estaban gobernando en ese momento, habían divisiones. Y había pueblo honesto ante Dios. Y esto no vayamos lejos. Yo pensaría que en su poco conocimiento, como sucedió ahorita cuando Bert Carson estuvo con el señor DT. Entonces a veces uno habla de lo que ve, pero uno no entiende que el que está manejando los hilos por detrás de esta gente y de Satanás que creen que es los que gobiernan y mandan, pues está el Señor. Amén. Era necesaria la reforma. Okay. Bien. Gracias, hermana Elcira. Después de 2 años en el monasterio, Staupitz lo ordena sacerdote a Lutero. 1507. ¿Ok? Y esa ordenación la hace el obispo de Brandenburgo. No la hace Staupitz, pero Staupitz está siempre pendiente de Lutero y lo promueve para ser sacerdote. Él es sacerdote y queda en el claustro 1 año más, pero ya ese año es de estudio, de preparación. Y luego Staupitz ¿cómo se dice eso? Lo postula o lo propone para ser profesor en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. ¿Ok? Entonces, después del claustro, el siguiente paso de Lutero es Universidad de Wittenberg. ¿Ok? Bien, vamos a leer ese paso entonces de Lutero del claustro a la Universidad de Wittenberg. Vamos al conflicto de los siglos. Dice, Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra de la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las Santas Escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia y de este modo el libro de los Salmos, los Evangelios y las epístolas fueron abiertos al entendimiento de las multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Staupitz, su amigo y superior, le instaba a que ocupara el púlpito y predicase la palabra de Dios. Lutero vacilaba, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. Solo después de una larga lucha consigo mismo se rindió a las súplicas de sus amigos. Era ya poderoso en las sagradas escrituras, y la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a los oyentes, la claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos, y su fervor conmovía los corazones. Universidad de Wittenberg. En alemán la W suena como una B, ¿ok? Léala como quiera, no hay problema. Entonces, allí empieza a estudiar las escrituras en las lenguas originales, ¿ok? Ya allí deja la dialéctica, Aristóteles, todo eso, que posteriormente también le va a servir porque va a comparar las enseñanzas de Aristóteles con lo que enseña la palabra, lo que le enseña el Señor Jesús a través de la palabra. Entonces esto se va a convertir en un arma que el Señor va a usar también contra todas estas teorías de Aristóteles. Entonces él empieza a estudiar y
la gente le anima a que estudie, a que predique, a que enseñe lo que él está aprendiendo porque ven que es muy bueno, ¿sí? Y tiene esa lucha también consigo mismo. No era fácil para él, o sea, yo, pecador, yo tan malo que soy, todo esto, él tenía esa lucha. Y entonces el Señor usaba a sus amigos para animarlo, es que hágale, o sea, sentimos que usted habla muy bien de la palabra, o sea, estamos aprendiendo, hágale. Y bueno, pues dijo, está bien, vamos a hacerle. Y se volvió, mejor dicho, o sea, ese es el propósito para el cual lo tenía el Señor. Elocuencia, ¿sí? Claridad, poder, que no era de él, era del Señor. Entonces este fervor, esto persuadía y conmovía corazones, como dice acá. Era el Señor que ya estaba trabajando con él. Pero fue necesario pasar todo esto, ¿sí notan? Hermanos, aún le quedan lecciones que aprender. Él acá sigue siendo católico y respeta al Papa y lo ve como cabeza de la iglesia, pero Dios está usando a Lutero. ¿Ok? Bien. La Universidad de Wittenberg. ¿Esto de dónde es? ¿Cómo fue que él llegó allá? Staupitz era decano de la Facultad de Teología de esa universidad. Por eso él lo recomendó. Staupitz. ¿Ok? Entonces él dice, no, yo conozco un monje muy bueno. ¿Quién fundó esta universidad? Aquí aparece otro personaje muy importante, ¿ok? En la vida de Lutero. Para que miremos quién es este personaje es Federico III de Sajonia, Federico III, hermana Paola. Vamos a leer quién es este personaje. La Universidad de Wittenberg fue fundada en 1502 por Federico el Sabio, elector de Sajonia. Deseaba, como decía en su carta, convertirla en la luz de su reino. No se imaginaba lo que le esperaba para cumplir su deseo. El elector buscaba a su alrededor hombres idóneos para presidirla. Staupitz, cuya sagacidad y carácter honorable le dieron gran peso ante Federico, recomendó al monje Justino de Erfurt. La invitación fue enviada inmediatamente a Lutero y éste la aceptó. Y ahora lo vemos disciplinado por Dios, rico en la experiencia de sí mismo e iluminado con el conocimiento del Evangelio, diciendo el adiós definitivo al monasterio, aunque todavía no la capucha, y saliendo a enseñar en la recién fundada Universidad de Wittenberg. Bien. La universidad es de propiedad de Federico III de Sajonia. Él fue llamado Federico el Sabio, también se conoce en la historia. Él puso esa universidad, la fundó, y estaba recién fundadita. Cuando llega Lutero habían pasado como 6 años nomás. Y el primer decano de esa facultad es Staupitz, él, el primer amigo de Lutero. Y entonces Staupitz le dice a Federico III de Sajonia y lo recomienda. Y él acepta, y allí entonces conoce entonces a Lutero, y empieza, solo una vez lo escuchó, dice la historia, ese Federico es extraño, es un personaje así enigmático. Él dice acá, no sé, estoy revisando a ver si me queda algo importante, no. Listo, entonces él llega acá a Wittenberg, ¿ok? Es otro pueblo en Alemania que ya es un pueblo reconocido y la universidad es jovencita, es 6 añitos apenas lleva. Entonces en esa búsqueda de talento de Federico III, pues Staupitz le recomienda a Lutero. Y ahí empieza otra etapa en la vida de Lutero. ¿Ok? Bien. Tommy, Sí, señora. acá se da uno cuenta de esas universidades y todas estas, pues, ¿cómo es que se llama? Donde van estos monjes. Monasterios. Monasterios. Son creados con el fin de reclutar personas. Ellos empiezan a analizar para ver quiénes les sirven, quiénes pueden usarlos para su lucha, para lo que tienen programado. Pero ellos no contaban que Lutero había tenido un encuentro con Jesús. Ok. Tiene sentido, Elcira, porque ahí el Staupitz, cuando él conoce a Lutero, está haciendo un recorrido por todos los monasterios de Alemania. Está haciendo una inspección, dicen los historiadores.
¿Inspección de Tony, qué? y es que desde ahí se ve claro lo que llegó a ser más fuerte los jesuitas, lo que hacen hoy en día en esas universidades que sacan presidentes, desde ahí se les empiezan a estudiar, se les capacitan para que empiecen a cumplir la obra y la misión de lo que quieren. Pero pues el que conoce los corazones ya había tenido un encuentro con Lutero. Ujú. Sí. Miren la posición de la mano de Federico III. Analicen la posición de los dedos. No sé si sea una posición natural. Me llama la atención ese dedo meñique. ¿Mm? Bien. Raro, creí que sabías algo. Ujú. Sí, porque esto va a ser una constante en algunos cuadros. Me llamó la atención mucho eso, esas posiciones, esos dedos. Una señal de entre ellos. Sí, señora, una señal. Saber quién pertenece a quién. ¿Mm? Entonces, Lo hacen los masones. exactamente. En esa época era así. Porque no es una posición natural, miren, es una posición antinatural, rara, o sea, no tiene sentido. Sí, yo pensaba que estaba sosteniendo como el rosario porque más o menos hacen eso con el pulgar, pero sí, puede ser un anillo, sí, Es puede un ser dedo otra meñique cosa. abajo, es el de abajo, el dedo Sí, meñique, ¿sí ven? Está y curvado. el Y pulgar también. trate usted hacer esa posición ahí donde está sentado, a ver si usted puede hacer esa posición. O sea, no es rara, no se puede hacer. Es una cosa rara, ¿notan? Para que se vea Es así de que curvado. lo que tú dices es que de aquí parte prácticamente toda esa, bueno, no es que parte, pero pues se profundiza, digamos, lo que se llega a ver más adelante con toda esa simbología de masonería, Illuminati, jesuita, todo ese cuento. Aquí ya se ve esa simbología. Aquí ya se ven cosas así raritas. Bueno, interesante. Vamos a continuar. Vamos ahora al conflicto de los siglos. Ahí, Universidad de Wittenberg. Hay otra escena muy importante en la vida de Lutero, que es el viaje a Roma. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la iglesia papal y no pensaba cambiar. La providencia de Dios le llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. Dotados de bienes propios de príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones. Se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban en suntuosa mesa. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y de privaciones que él llevaba y se quedó perplejo. Este es un chasco que va a tener Lutero. Lutero cuando lo eligen para ir a Roma. ¿Qué pasó? Hubo un problema ahí en los conventos agustinos. ¿Ok? Fue un problema que hubo. Entonces necesitaban enviar una correspondencia a Roma y presentar el caso al Papa. Entonces comisionaron a Lutero y dijeron, no, es que Lutero sabe hablar, entonces envíenlo. Sí, Dios usó ese viaje para también enseñarle una lección. Aquí le cambia la vida también a Lutero. Ese es otro punto muy importante en la vida de Lutero. Entonces Lutero dice, wow, Roma. No, pues, o sea, allá está el cielo, es el Edén. Sí, ese era el pensamiento que tenían la gente del común, sí, que Roma era el paraíso. ¿M? Entonces él va con esa mentalidad y muy feliz y muy expectativo y muy contento. Cuando él dice, allá voy a aprender, voy a ver, sí, la santidad, ay Dios mío, ese choque tan duro de Lutero. Cuando él ve allá, Italia es una cosa impresionante en esa época, es una belleza Italia, o sea, visualmente, lujo por todo lado. Y entonces él entra a un monasterio, él se queda en varios monasterios a través de su viaje. Recuerden que esos viajes en ese momento son a pie y son demorados. Entonces él se queda en monasterios por ser agustino, se puede quedar en cualquier monasterio agustino, pero cuando ve los monasterios agustinos de Italia, dice, ¿esto qué es? ¿Sí? Esos monjes tenían unas mesas de mármol con cualquier cantidad de alimentos todo el día, buffet libre, barra libre todo el día, y gastaban y gastaban y gastaban, y Lutero con la boca abierta,
Dice, pero ¿dónde está mi conventico que yo tenía ya, mi celdita toda lúgubre, sencilla, la mesita de madera de los agustinos, de alemanes? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está? Ah, no, se lleva un chasco muy grande aquí. Se lleva un chasco muy grande. Pero él dice, pero yo sé que Roma va a ser diferente, pronto aquí alrededor de Italia, pero Roma es Roma, ¿sí? Entonces el monje se va a Roma. Vamos a ver, hermana Leonor. Tommy, ¿Sí? me Sí, deja sí. no, te devuelves, por favor. Es que quiero hacer como algo que me llamó la atención porque en la diapositiva pasada ahí decía que él no había abandonado la capucha, ¿no? Y entonces eso representaba algo. Y curioso que en ese escrito lo dice, y aquí la hermana Helen White nos dice, Lutero seguía siendo hijo sumiso de la iglesia papal y no pensaba cambiar. Entonces es como cuando alguien se ha revelado, pero no ha salido totalmente, sí, o sea, todavía consideraba, o como cuando alguien considera, no, pero es que esta es la iglesia de Dios, o algo así, era lo que él consideraba acá. Y dice, la providencia de Dios le lleva a hacer una visita a Roma. Y curiosamente los historiadores de lo que yo he venido haciendo esa investigación, yo digo, Dios llevaba su agenda y Satanás, a través de todo ese complot y todos estos que lo estaban analizando a Lutero para llevarlo y para montarlo para hacer la reforma, que eran instrumentos de Satanás, también llevaban su agenda y era necesario que él visitara Roma para hacer la reforma. Entonces me llama curiosamente porque yo digo, Satanás creía que estaba logrando su objetivo, pero aquí con la hermana Helen White le muestra a uno que Dios estaba dejando que Satanás trabajara para él. Por eso Dios permite que él vaya a Roma. Impresionante. Muy bueno. Interesante. Lutero viaja a Roma y pasa por Florencia. Florencia en ese momento es un espectáculo, una cosa impresionante. ¿Quién está al poder de Florencia? Esto fue en 1512, el mismo año en que una familia muy poderosa de la nobleza toma el control de Italia y hace su capital en Florencia, y esa es la familia Medici. ¿Ok? Los hermanos conozcan ese nombre, Medici. Esta es una familia muy poderosa y muy oscura. Ya después podremos hablar más de esta familia. Pero ellos estaban recién tomando el poder allí en Italia y asentaron su cuartel general en Florencia. Lutero pasó por allí y quedó impresionado de todo esto, quedó perplejo, como dice acá. Okay. Vamos a ver entonces cuando llega a Roma. Aquí la llegada de Lutero a Roma. Dice acá, finalmente vislumbró en Lontananza la ciudad de las 7 colinas, con profunda emoción, ¿sí? Lontananza es como cuando uno está muy emocionado, así cuando tiene muchas expectativas. Entonces cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó, salve Roma Santa, o sea, llegué al paraíso. Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación de que hacían gala los prelados aún en el acto de decir misa. Al mezclarse con los monjes y con el pueblo descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Doquiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Sin verlo, escribió él, no se podría creer que en Roma se cometan pecados y acciones infames y por lo mismo acostumbran decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados, decía Lutero. Él quedó estupefacto, vio la realidad, que detrás de toda esa hermosura de mármoles y suntuosidad estaba una corrupción indescriptible. Y ahí él queda confrontado con esa escena. Este fue el chasco de Lutero. Miremos una escena, qué es lo que él ve.
digamos, algo más específico, ¿sí? A ver qué es lo que él ve. En una de tantas que vio, ¿qué experiencia tuvo aquí? Un día, Lutero estaba diciendo misa en una de las iglesias de Roma con su acostumbrada solemnidad. Mientras él decía una misa, los sacerdotes de los altares vecinos cantaron 7 veces: Apresúrate y devuelve a la Virgen su hijo. Tal fue la horrible burla con la que reprocharon su demora, según ellos. Para ellos, la señora y el hijo solo varían el dinero que les producía, pero estos eran los sacerdotes comunes. Seguramente, pensó, la fe y la piedad aún perduran entre los dignatarios de la iglesia. Lutero no tardó en descubrir cuán equivocada era esta creencia. Un día se encontró a la mesa con algunos prelados. Tomando al alemán por un hombre de la misma fe fácil que ellos, levantaron el velo con demasiada ligereza. Expresaron abiertamente su incredulidad en los misterios de su iglesia y se jactaron descaradamente de su astucia para engañar y embaucar al pueblo. En lugar de las palabras hoc est meum corpus, etc., las palabras con las que el pan se convierte, como enseña la Iglesia de Roma, en la carne y en la sangre de Cristo, estos prelados, como ellos mismos le dijeron, solían decir panis es et panis manebis, pan eres y pan permanecerás. Y entonces decían ellos, elevamos la hostia y el pueblo se inclina y adora. Y jugados de la risa. O sea, esto ya es, ellos, los prelados allí, católicos en Italia, en Roma, ellos ya saben que todo lo que enseñan es mentira. ¿Notan eso? Ellos acá no están escondiendo. Lo que pasa es que ahí pensaron que Lutero era así como ellos. Entonces Dios le permite vivir esta experiencia para que vea qué es lo que está pasando. Antes de eso, él cuando estaba haciendo misa, los mismos padres se le empezaron a burlar al lado. Apresúrate y devuelve a la Virgen su hijo, hablando así. Pero era para decirle apure, apure, que esto estaba muy aburrido. Ellos lo único que les importaba era el dinero. Dice, esta señora y ese hijo solo es para producir dinero. Luego, después que vaya y el Señor le permite tener esta experiencia con gente de sacerdotes como él, y empezaron a hablar de sus chistes, de sus bromas que hacían con la misma congregación. Ellos ahí saben que todo eso es mentira y que eso es un medio para dominar al pueblo y controlar las masas. O sea, así de sencillo. Y uno de ellos decía, yo en vez de decir esto, como la gente no entiende latín, yo en vez de decir, bueno, todo lo que dicen para decir que esta es la sangre del cuerpo de Cristo, según la Iglesia Católica, hoc est meum corpus, yo digo, panis est et panis manevis, y todos dicen amén. O sea, pan eres y es un pan, no es nada, no es nada. ¿Sí? Ellos saben que la transubstanciación es un engaño, saben que todo eso es un engaño. Y aquí se burlan de cómo engañan a la gente. Esto Lutero dice, o sea, él no lo puede creer, o sea, es una cosa, es un velo que se le empieza a decorrer a Lutero, ¿no? El Señor utiliza esto para que él vea la realidad, el mundo en que está viviendo, ¿sí? No es como se lo pintaron. Bueno, finalmente, él tiene una experiencia, él va a hacer una penitencia en una famosa escalinata. Vamos a ver cuál es esa experiencia y ahí se acaba el viaje de... Conflicto de los siglos, página 134. Por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador, perdón, al bajar del tribunal romano, y que según aseguraban había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. De un salto se puso de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus obras para su salvación
y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Al apartarse de Roma sus miradas, su corazón se apartó también y desde entonces la separación se hizo más pronunciada hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus relaciones con la iglesia papal. Esta es la escalinata de Pilato, se llama así. Entonces, el cuento que echa la Iglesia Católica es que por acá fue que subió el Señor Jesús para encontrarse con Pilato cuando iba a ser juzgado. Esa escalinata la transportó la hermana de Constantino desde Jerusalén hasta allá de Roma. Esa es la historia, no sabemos si es verdad o no. Bueno, entonces, todo aquel que subiera de rodillas esa escalera, sus pecados le eran perdonados. Lutero, pues en su fe hizo eso, pero cuando estaba subiendo, escuchó esta voz de Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Era la tercera vez que la había escuchado durante todo el trayecto del viaje. Esta es la última vez, la tercera. Lo maravilloso acá es que acá es cuando sus ojos se abren. Él dice, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Esto es ilógico, es irracional. Y ahí es cuando él ya no se van a cerrar más esos ojos, ¿no? Ahí es cuando se aparta de Roma, reúne todo su experiencia en el viaje, su chasco, y ahí entonces empieza la separación. Con el pasar del tiempo se va haciendo más pronunciada. Después ya con otro evento que iremos a ver con la ayuda del Señor, es como el punto final, ¿no? Donde Lutero dice ya no más, ¿ok? Y acá él se distancia de Roma. Ya dice esto no concuerda con lo que yo he estudiado, no concuerda. Bien. Digamos que públicamente no se hace esa separación, pero acá la hermana Juay ya está hablando de en su corazón, ¿sí? Porque sus ojos se han abierto y su corazón ya no está para hacer esas penitencias, esas cosas tan ilógicas, ¿no? Bueno, esa fue su experiencia, hermanos. Esa fue su experiencia en Roma. De ahí él dice, cuando escuchó esa voz, se empezó a razonar y se abrieron sus ojos, hasta luego de aquí. Y ese fue para Wittenberg de nuevo. ¿Ok? Y allí empieza otra etapa que después iremos a ver. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, que me llama la atención la diapositiva que ha comentado la hermana Alcira de que él era sumiso a Roma y no iba a cambiar, y como el Señor de todas maneras conoce su corazón y de todas maneras conoce también la ceguedad lo que no ha visto, y como de un momento a otro cambió toda su vida, ¿no? Y el concepto que tenía de Roma. A mí, ¿sabe qué me llama la atención de todo esto? Es que uno no conoce de verdad cómo Dios trabaja y cómo a veces uno se confunde tanto cuando Dios permite que avance el enemigo, ¿no? Y yo entiendo a te devuelves el monje que le habló sobre lo de la justificación. Exacto, justificación por la fe. Pues claro, él estaba chocado porque en ese momento había una guerra interna. En un comienzo eran un solo grupo, pero había una guerra entre ellos por el poder. Entonces yo estoy convencida de que él sabía y por eso él estaba en contra de la reforma. Pero ahí es cuando uno queda como o sea, por lo menos yo quedo con la boca abierta de cómo el Señor de verdad trabaja y Él no es lineal como uno cree. Y el error de uno es que hemos limitado a Dios creyendo que Él trabaja solo de una forma. Y entonces, a veces, aquí entiendo cuando Él llega y dice que todas las cosas obran para bien para con sus hijos. Porque todo estaba montado para levantar a Lutero. Y era esa fase, era esa parte que se había dividido, a la cual toma el control mundial después de... Aquí empieza todo. Pero digamos, uno estando ahí, uno creería que es Satanás el que va ganando. Y sí hay confusión, pero uno al ver
lo que habla la hermana Ellen White, pues es como que lo ubica uno un poco, que cómo trabaja Dios. Dios permite cosas que, por eso le decía a Pedro, hoy hago cosas que tú no entiendes, pero mañana lo entenderás. Y este fue el caso de Lutero. Tremendo. Increíble. O sea, Lutero era un plan de Satanás, de todos estos papas. Estaban buscando a alguien para Ajá. montar la reforma. Y por eso le digo que ellos van a los monasterios, a las universidades, así como para que podamos entender lo que sucedió con Santos. Entonces ellos empiezan, lo ven y empiezan a prepararlo, pero ellos creen en lo que están haciendo. Y miran, y fíjese que estaban buscando características que al irse a encontrar con esa apostasía ya en Roma, para lo que él había llegado a tener ese encuentro con Jesús, para lo que él había creído, pues fue un choque. Para ellos le iba a servir y estaba todo planeado, pero el Señor, como es el único que conoce los corazones, sabía qué le estaba pasando a Lutero. Sabía la honestidad y el Señor por qué iba a permitir esta reforma. O sea que la Iglesia Católica estaba acá dividida en dos grupos y uno de ellos quería tumbar al otro. Ya desde lo que tú vienes de aquí para atrás, es como cuando hay un poder y hay familias, y entonces cada uno hay rencillas, ¿no? Pero todavía no se había declarado los bandos y todavía no se había dividido. Aquí ya empieza a levantarse y empiezan a ver como dos bandos de que si habían 10 familias, 5 para uno, 5 para el otro. Y empieza una familia a querer atacar la otra familia, al otro grupo de las familias. Entonces, para eso era necesaria la reforma. Y por eso, cuando tú lees y dices que ellos van buscando, es porque ellos estaban buscando a alguien que tuviera las características de consagrado, que al irse a encontrar con esa apostasía, pues iba a ser perfecto y iba a cumplir lo que ellos querían. O sea, ellos no querían iluminar al mundo, sino tumbar al papado de las otras familias. Sí, así es, y eso después les explicaré y les mostraré de lo que el Señor me ha venido mostrando. Y yo tuve un primado negativo con esto, Tommy lo sabe, y Jesse, yo les conté, fue algo muy duro de todo lo que he venido estudiando, hermano, eso no ha sido fácil, pero en oración el Señor le va a uno como mostrando y va uno entendiendo que uno no conoce a Dios, uno no sabe cómo trabaja Él. Y por eso cuando él le decía a Pedro, hoy hago cosas que tú no entiendes, pero mañana las vas a entender. Y es necesario que Pedro hiciera eso, a sí mismo. Si se pone uno a mirar este asunto, uno dice, no, pero ¿por qué estaba sucediendo este y este porque estaba en contra? Pues porque ahí se estaban dividiendo y estaban mirando quién iba a tomar el control digamos, al mundo actual. Y así es como se logra. Y así mismo, después de montar la reforma, ellos montan la contrarreforma. Montan las dos. Impresionante, pero era necesario porque había un tiempo demasiada oscuridad y lo que yo les decía, o sea, haga de cuenta que en ese momento ya estaba en furor la imprenta. Es como hoy está el internet. Y el internet Satanás lo inventó, lo dejó, o sea, lo sacó, ¿para qué? Para hacer todas sus porquerías. Pero el Señor lo está usando con sus hijos para terminar, ¿qué? La obra. Entonces acá estaba la imprenta y el grupo de los que estaban peleando para derrocar a este grupo, que ya se estaban dividiendo, pues es cuando necesitan a alguien, ya tenían la imprenta y necesitaban derrocar y que se le fueran en contra y acabar esas monarquías. Entonces, todo estaba dado para darse eso. Y pues agarraron a Lutero, pero por eso es que cuando tú empiezas la lectura con lo que dice la hermana Ellen White, pues que ese día fue algo tremendo y él hizo un voto con el Señor. Voto que solo el Señor conocía. Bueno. Y que el Señor lo usa, o sea, el Señor conoce, digamos, lo verdadero que hay en nuestro corazón. Y el Señor dejó que trabajaran porque era necesario con la imprenta
y levantar a alguien con todo el poder que había ahí económico y todo lo que había, pues empezar a llevar el evangelio como se necesitaba. Porque tú muestras que venían varios reformadores, pero necesitaba el empuje, que el músculo que financiero y político, geopolítico. El respaldo detrás de esta gente. Ok, interesante. Bueno, seguiremos con la historia, con la ayuda del Señor y bueno, esto es sí, acá el mundo cambia totalmente y ya se evidencia esas cositas de, como les decía, ¿no? Miren las foticos, detállenlas. Ahí hay señales, ya ahí empieza a ver esas señales. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Tony, y Sí, aquí se evidencia el por qué empieza a surgir las universidades y el por qué más adelante vamos a encontrar los jesuitas, que esa es la clave para poder controlar este mundo. Entonces ahí es donde empiezan a estudiar y el por qué ellos les interesan agarrar a jóvenes, porque es más fácil de manipularlos y llevarlos a lo que ellos desean. Por eso es que los jesuitas al final agarran la educación para lo que ellos vieran, niños que tuvieran ciertas características que se acomodaran, pudieran ellos manipularlos. sí. Y siempre detrás de un gran líder, por lo general va a haber un jesuita detrás o una educación jesuita. Siempre. Bill Clinton, ¿estudió dónde? En la Universidad de Georgetown, Universidad Jesuita. Desde ahí lo cogieron, imagínense. Y así en todo el mundo. Este Castro de Cuba, ¿quién estuvo detrás? Un jesuita, el padre Llorente. Lo educaron desde pequeñito, lo prepararon para todo eso. Interesante. Y Bueno, eso viene de aquí donde tú nos estás mostrando esto. O desde, sea, inclusive viene de los templarios, pero llamémoslo así, necesitaban ya irlo implementando. Ya empiezan a aparecer universidades, todo ese tipo de cosas, y empiezan a crear una educación como tiene que ser, pero todo con un fin, de gobernar y controlar el mundo. sí. Y por eso en este siglo XVI se empiezan a abundar las universidades. Y este Federico III de Sajonia funda esa universidad, donde Lutero se va a volver famoso, porque fue Y, ahí. y otra cosa, también empiezan a distorsionar la historia y a contarnos una historia que aprendimos en el colegio que no es la real, es contada por aquellos que ganaron la guerra que se desarrolla y se viene desarrollando ahora. Y esa es la que tú vas a encontrar normalmente en Wikipedia, pero para ir a encontrar esa verdadera historia, por eso están todos esos libros guardados allá en el Vaticano. Porque esa es la historia verdadera que ellos están ocultando. Muchos han logrado sacarlas, que son historiadores que vienen de 35 años estudiando, pero esta información que tú hablas de Wikipedia y que la va a encontrar, no, eso es un milagro del Señor que uno va encontrando esto. Sí, amén. Nomás estos libros, el CIRA, estos libros ya no los imprimen, los sacaron de circulación totalmente, pero por alguna razón el Señor dejó rastro en donde, en internet. Sí, 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 sí. es increíble. Y sabe que es lo maravilloso que yo al hacer este estudio, yo digo, y el Señor tiene el control de todo esto, me maravilla a pesar de que esta gente del Vaticano han guardado todo eso, entre comillas, hay gente que no es cristiana, llamemos no es adventista, no es sí, creen en Dios y llevan 30 años tratando de sacar la realidad de lo del Vaticano y lo que están escondiendo y que han escondido a través de la Edad Media. Entonces es como Dios pone gente, por eso le digo que Dios como trabaja no es como uno cree, pone gente lejos de uno imaginarse que andan en esto. Y luego el Señor, ¿qué hace? Cuando uno clama a Él, pues Él le entrega la información a uno para poderla uno entender de acuerdo a la palabra, a la profecía. Pero ese trabajo lo vienen haciendo otros hace 35 años, 40 años, vienen historiadores, escritores, de todo. Es algo impresionante cómo el Señor está empezando a sacar esto público. A la luz. Ahí uno entiende por qué el Lutero es tan famoso y publicitado en el mundo. Y no, por ejemplo, Juan Haas.
Exacto. ¿sí? Que predicaron lo mismo. Y el mismo Lutero dijo, yo no estoy predicando cosas nuevas, él dijo, yo no estoy predicando cosas nuevas. ¿Mm? Pero se necesitaba ese músculo financiero, como dice la hermana Alcira. Y el Señor Todo el dejó, sistema, todo el claro, sistema. y el Señor dejó montar eso ahí, y es el enemigo el que montó ese sistema. Es interesante eso, sí. Como lo ve uno en el internet, o sea, él trató para totalmente acabar todo y, señor Monte, tengo pueblo mío, consagrado, va a trabajar para mi obra y vamos a usar eso. Y ahorita, ¿qué usamos para reunirnos en la verdad Sala Libres? El internet. Ay, eso fue inventado allá en DARPA, unos laboratorios del Estado Profundo, los jesuitas. El internet, o sea, eso fue un plan para dominar al mundo, pero mire cómo se le voltea el plan al enemigo. Bueno, Claro, porque es que esto es como un juego de ajedrez. Simplemente está el Señor y Satanás al frente. El Señor sabe cuál va a ser la próxima jugada de él. Él solo está esperando que juegue porque a la final va a haber jaque y mate. amén. Bien, bueno, hermanos, ¿quién le gustaría orar para finalizar? Pedirnos en oración. O proponga usted a alguien en su corazón también. Que el Señor le ponga. La hermana Elcira. Bueno, oremos. Hermano Elcira. Vamos a despedir. Bueno, Padre Santo, gracias por este día tan maravilloso, tan espectacular, que estuvimos hoy a tu lado, aprendiendo grandes maravillas, Señor, alimentándonos con la comida que no perece, Señor. Gracias, Señor, permita que esta información quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Permita que en nuestra vida haya un reavivamiento y una reforma, Padre. Permita que esta semana que tú nos entregas una nueva página en blanco, Señor, podamos escribirla contigo. Podamos, Señor, ser enseñados por ti. Podamos trabajar también para tu obra conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos entender que donde nos encontramos es porque tú nos has traído para hacer luz. A veces no sabemos cómo hacerlo, Señor. Siempre nos han dicho cómo hacerlo, el hombre. Permítame, Señor, que esta semana no sea así. Permita, Señor, que nosotros podamos estar a tus pies, cerca a tus pies, podamos escucharte, podamos entender qué desea, mi Señor, que hagamos esta semana para bendicar el nombre tuyo. Permita, Señor, también que nuestra familia sea guardada, Señor. Que tú toques a cada uno de nuestros miembros de familia con tu Santo Espíritu. Convénzalos como a nosotros también, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros comprendemos esto, Señor, podemos entender la importancia de nuestro trabajo individual contigo, y es la preparación. Podemos entender que debemos estar en purificación. Debemos estar, Señor, contigo para que purifique este templo. Y a su vez poder terminar esta historia, Señor. Y así quede purificado el templo en el cual mi Señor Jesús está obrando. Bueno, Señor, quiero pedirte humildemente que haya una bendición para cada uno de los que estamos aquí, para nuestras familias, y que al levantarnos hoy, Señor, podamos entender que no podemos ser iguales. Danos de tu espíritu, lo necesitamos grandemente.
No permita, Señor, que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Convenza, Señor, nuevamente te lo pido, a nuestra familia de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por esta comida tan deliciosa que nos has dado el día de hoy. Permita que todo lo que quede de esta semana para volvernos a encontrar el sábado, en el cual somos santificados por tu presencia, también podamos prepararnos cada día. También quiero humildemente, antes de despedirnos, Señor, poner nuevamente en tus manos poderosas, preciosas, todas nuestras peticiones que trajimos el día de hoy a tus pies. Y si quizás, Señor, todavía hay alguna que no hemos presentado y que algún hermano desea hacerla, Señor, dejo un momento en silencio para que eleve esta oración, esta petición o este agradecimiento hacia ti. Gracias, Señor. Queremos agradecerle y quiero agradecerle por los santos ángeles, tus santos ángeles que nos acompañaron hoy en todo el día. Gracias también por tu presencia, por tu Espíritu Santo y mi amado Jesús. No siendo más, quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.